El recipiente de cacerola se empañó en mis manos mientras estaba de pie en su porche. Un escalofrío se filtraba a través del vidrio y se metía en mis huesos. Había preparado mi clásica cazuela de judías verdes, crema, queso cheddar, cebollas doradas y crujientes, pero la puerta nunca se abrió. En su lugar, sonó un mensaje de texto: por favor, ya no vengas. Así es más fácil. A través de la cortina, capté un destello de la risa de mi hijo. Ya estaban comiendo. El plato que traje se sintió como un dibujo infantil devuelto sin abrir. Olvidaron que yo solía ser quien ponía la mesa. Pero lo que no sabían era que ya había comenzado a poner otra. Y esta vez, no estaban invitados. Antes de continuar, me encantaría saber, desde dónde estás viendo hoy, comenta abajo. ¿Quién era antes de que todo cambiara? Solía ser el tipo de mujer que nunca se sentaba a comer hasta que todos los demás hubieran sido servidos. Mi silla en la mesa siempre estaba medio empujada, los lazos del delantal aún atados en la espalda, y una pequeña mancha de harina o salsa pegada a mi muñeca como una cinta de prueba. Yo pertenecía a la cocina. Pertenecía a los demás. Mi nombre es Margaret. Algunos me llaman Maggie. Pero durante la mayor parte de mi vida adulta, simplemente fui mamá, abuela, o puedes ayudarme con esto. Y nunca me molestó. O al menos, me decía a mí misma que no me molestaba. Había un ritmo en mi vida, medido en asados y rutinas. Los domingos por la mañana significaban manteles limpios sobre la mesa, un buen par de pantalones de vestir, y el aroma del romero elevándose desde el horno como un himno. Mi difunto esposo, Peter, solía bromear, decía que me gustaba más alimentar a la gente que hablar con ellos. Tal vez tenía razón. La comida era mi lenguaje, mi ofrenda de paz, mi manera de decir: estás a salvo aquí. Cuando Peter falleció, mantuve nuestros rituales vivos como velas parpadeantes contra la oscuridad. Mi hijo, Daniel, venía todos los domingos sin falta. Incluso cuando traía novias, incluso cuando su agenda estaba apretada, incluso cuando su rostro lucía agotado por la semana, siempre me aseguraba de que la cena sucediera. No se trataba de la comida, no realmente. Se trataba de continuidad. Del tipo de hilo que se entreteje en una familia cuando los bordes empiezan a deshilacharse. Y entonces llegó Rachel. Llegó como muchas lo hacen, pulida, educada, y no muy fan de las cacerolas. Recuerdo nuestro primer encuentro. Llevaba un cardigan azul marino y apenas tocó el pastel de manzana que hice desde cero. Sonreía como si estuviera en una entrevista de trabajo. Confundí sus nervios con amabilidad. Espero que te guste la salsa, bromeé. Ella dio una sonrisa tensa y dijo: oh, somos más una pareja de ensaladas y hummus. Eso debió decirme todo, pero no escuché. Quería agradar. Quería ser esa suegra que no se entromete, que no investiga, que no se convierte en el chiste del brunch con amigas. Así que le di espacio. Guardé silencio. Preparé hummus. En su boda, observé desde la segunda fila, su madre ocupó la primera, por supuesto, y aplaudí cuando nadie más lo hizo durante su torpe primer baile. Recuerdo haber pensado: espero que lo haga reír. Él necesita risa en su vida. Creo que le di demasiado crédito. Aún así, me mantuve firme. Los domingos cambiaron un poco: menos asado, más quinoa. Más sugerencias de Rachel, menos mías. Pero Daniel venía. Ambos venían. Y los nietos venían. Y eso, me decía a mí misma, era suficiente. Recuerdo una tarde en particular. Rachel estaba en la cocina conmigo, brazos cruzados, observando mientras batía crema. No tienes que hacer tanto, dijo con ligereza, arrancando un hilo suelto de su blusa. Es solo una comida. Pero para mí, nunca fue solo una comida. Asentí, sin confiar en mí misma para hablar. Con el tiempo, comencé a desvanecerme a plena vista. Mi hijo dejó de pedir repetición. Los nietos dejaron de traer dibujos. Rachel empezó a traer pasteles comprados en la tienda para reemplazar los míos, diciendo casualmente: es más fácil. Y aún así, no dije nada. Porque eso es lo que me enseñaron. Amar significa aguantar. Respetar significa callar. Paz significa nunca incomodar a nadie, aun si tú eres quien arde por dentro. Pero el silencio tiene su precio. Y durante años, lo pagué con gusto. Aún así,
Una parte de mí recuerda a la mujer que fui antes de ser silenciada. Antes de convertirme en la mujer que se quedó afuera de una puerta cerrada con un plato caliente y sin bienvenida. Esa mujer bailaba descalza sobre el linóleo mientras la sopa hervía. Presionaba su mejilla contra el cabello de su hijo cuando tenía pesadillas. Sabía cómo trenzar la bondad en cada bocado de comida. Creía en el hogar, no del tipo construido con paredes, sino del tipo construido con memoria. Esa mujer todavía vive en mí, aunque se había vuelto callada. Y tal vez eso fue lo que olvidaron, no era solo un extra en su mesa. Yo fui quien la construyó. Olvidaron que yo solía ser quien ponía la mesa. Pero pronto lo recordarían, no porque lo exigiera, sino porque empecé a construir una nueva, silla por silla, corazón por corazón. No te das cuenta de cuánto de ti has regalado hasta que no queda nada en el espejo que se parezca a ti. Solía tener una lista de pequeños sueños, visitar Nueva Escocia en otoño, aprender francés lo suficiente como para escribir una tarjeta de cumpleaños, tal vez incluso tomar una clase de pintura. Los escribí una vez, hace años, en el reverso de una tarjeta de receta y los guardé en mi mesita de noche como una semilla esperando sol. Pero en lugar de regar mis propios deseos, pasé las siguientes décadas cuidando los jardines de los demás. Peter necesitaba calma después de largos días de trabajo, así que me volví silenciosa. Daniel necesitaba tutoría y almuerzos empacados, así que me volví ingeniosa. Mi madre necesitaba ayuda en sus últimos años, así que me convertí en su enfermera, sin que nadie lo pidiera. No me arrepiento de nada de eso. Pero en algún punto, el yo se convirtió en nosotros y el nosotros en ellos. Me convertí en la música de fondo de los logros de todos los demás. Recuerdo un verano cuando Daniel tenía 16. Quería irse de viaje con amigos. Yo estaba preocupada, pero sonreí y le preparé bocadillos de todos modos. Esa noche, me senté en el porche hasta las 2 de la mañana, esperando las luces de su auto. Cuando finalmente subieron por el camino, lloré, pero solo en el baño, con la puerta cerrada y el grifo abierto. Ese es el tipo de mujer que fui. Presente, invisible, confiable. La que mantenía el refrigerador lleno, la ropa doblada, la paz intacta. El tipo de mujer que era agradecida de pasada, pero solo extrañada cuando dejaba de aparecer. Cuando Daniel y Rachel se casaron, les di todo lo que me quedaba. Mi tiempo. Mis recetas. Mi silencio. Recuerdo haber organizado la Navidad su primer año como pareja. Rachel insistió en que hiciéramos un intercambio de regalos para evitar presiones, y yo accedí. Observé cómo Daniel abría un vale para un spa que ella eligió para él, mientras el suéter que yo había tejido durante 3 semanas permanecía sin tocar al fondo de una bolsa. Ella me sonrió desde el otro lado de la sala, como si yo fuera una señora simpática que vivía cerca. Limpié esa noche mientras todos los demás tomaban sidra y jugaban en la sala. Cuando compraron su casa, les llevé una canasta con conservas, toallas de cocina y una pequeña cuchara de madera que había guardado desde los primeros días de cocina de Peter. Es solo una cuchara, dijo Rachel. Ya tenemos un juego. Ella no entendía que no era una cuchara, era un recuerdo. Un pequeño pedazo de mi comienzo, ofrecido en silencio para apoyar el de ellos. Aún así, sonreí. Con los años, cedí los días festivos, ajusté recetas, dejé que Rachel reorganizara los arreglos de la mesa porque la simetría importa. Llegaba temprano y me iba tarde, sin pedir ayuda, sin quejarme. Pensé que eso me ganaría una especie de respeto, o al menos comodidad. En cambio, me ganó el olvido. Me convertí en la madre de Daniel y nunca Maggie. Me convertí en ella solo está ayudando, nunca la anfitriona. Y nunca dije una palabra, porque decir algo podría haber empeorado las cosas. Podría haber empujado a mi hijo a elegir entre su esposa y su madre. No podía soportar esa idea. Así que me hice pequeña. Dejé de mencionar las viejas tradiciones. Aprendí a elogiar platos que habría sazonado de otra manera. Estuve de acuerdo cuando Rachel dijo, ya no necesitas ser la anfitriona, es hora de que nosotros nos encarguemos. Pero al soltar la mesa, solté algo más profundo. Mi lugar. Mi voz. Mi calidez. Hay un tipo de dolor que no viene de la muerte, viene del desuso. El dolor de estar viva y no ser vista. De estar rodeada de familia y aún así sentirse como una extraña en tu propia vida. El silencio se suponía que era respetuoso. Pero se convirtió en un silencio que no podía romper.
Los escuchaba hablar de vacaciones en las que no participé. Planes hechos sin que yo supiera. Fotos de cenas familiares publicadas en línea con subtítulos como Solo nosotros. Igualmente, les daba doble toque. Les ponía un corazón. Fingía. Hubo una noche, nunca la olvidaré. Me ofrecía cuidar a los niños para que pudieran salir, y cuando llegué a su casa, ya había una niñera allí. Rachel parpadeó, sorprendida. Oh. ¿Daniel no te dijo que habíamos contratado a alguien? Negué con la cabeza y conduje de regreso a casa con la lasaña que había hecho, intacta en el asiento del pasajero. Esa noche, abrí el viejo cajón de la mesita de noche. La tarjeta de receta con mis sueños todavía estaba allí. Borrosa y descolorida, pero legible. Me senté en la cama, la lasaña sin tocar, y la leí como una confesión. Había pasado toda mi vida construyendo comodidad para otros y llamándolo amor. Pero el amor sin reciprocidad no es comodidad, es cautiverio con ropa suave. No los culpo del todo. Los entrené para pensar que siempre diría que sí. Que mi amor venía sin condiciones. Que nunca necesitaría nada a cambio. Pero la culpa de olvidar quién soy, esa también es mía. Ellos nunca me pidieron que me entregara por completo. Pero lo hice de todos modos, hasta que me di cuenta de que yo era la que faltaba en mi propia vida. Y esa realización estaba a punto de deshacer todo lo que había mantenido cuidadosamente intacto. No fue un momento de trueno. No hubo portazos, ni voces elevadas. Solo un deshilachamiento suave, tan silencioso, que casi no escuché cuando se rompió. Era principios de abril, justo después de Pascua. Ese tipo de domingo en el que el aire lleva el aroma de tierra que se descongela y el canto de los pájaros se cuela por ventanas apenas abiertas. Había hecho pastel de limón el día anterior, con las manos manchadas ligeramente de ralladura y azúcar. Era la receta de mi madre, solía decir que sabía como la luz del sol en la lengua. Envolví el pastel en papel aluminio, lo coloqué cuidadosamente en una canasta tejida forrada con una toalla azul pálido, y conduje con ese aleteo de esperanza silenciosa que aún no había logrado apagar. Cuando llegué, sus autos estaban allí. Reconocí el bolso de trabajo de Daniel apoyado contra la pared del garaje. A través de la ventana delantera, podía ver movimiento, sombras de risas, el subir y bajar de los gestos. Pero nadie vino a la puerta. Toqué el timbre una vez, luego otra vez. Finalmente, Rachel abrió, aún secándose las manos con una toalla. Parecía sorprendida, casi sobresaltada. Oh, no te, dijimos. Frunció el ceño como si resolviera un problema de matemáticas. Cambiamos la hora. Comimos más temprano. No me lo dijeron, dije suavemente, sintiendo ya la punzada detrás de los ojos. Oh. Miró por encima del hombro, luego de nuevo hacia mí. Bueno, ya estamos terminando. Los niños se están preparando para dormir. Traje pastel, lo ofrecí, aunque no sé por qué. Las palabras se sintieron como piedritas cayendo en un pozo seco. Rachel dudó. Qué dulce, pero en realidad ya comimos postre. Daniel trajo cupcakes. Me quedé allí un momento, aún sosteniendo la canasta. No estaba segura si reír o llorar. Creo que hice un poco de ambas, pero solo por dentro. Ella ofreció una sonrisa educada que no llegó a los ojos. Tal vez la próxima vez, avísanos antes de venir. Nos ayuda a mantener todo tranquilo. Esa palabra otra vez. Tranquilo. Como si mi presencia fuera una tormenta. Como si llegar con un pastel casero requiriera una bengala de advertencia. Siempre vengo los domingos, dije, más para mí que para ella. Sí, pero las cosas cambian, respondió, cerrando suavemente la puerta entre nosotras. Me quedé allí un minuto más, escuchando el clic suave del cerrojo deslizándose en su lugar. Luego me di la vuelta y regresé al auto, la canasta aún tibia en mis brazos. Conduje a casa sin encender la radio. El silencio era más fuerte que cualquier música. Cuando llegué, ni siquiera saqué el pastel de la canasta. Lo coloqué, aún envuelto, sobre la encimera de la cocina y lo miré durante un largo rato. La toalla debajo estaba húmeda por la condensación, como si el pastel hubiera llorado por mí. Me senté a la mesa, sola, y por primera vez en años, no comí ni un solo bocado. Al día siguiente, Daniel llamó. Sonaba distraído, como si hablara mientras miraba otra cosa.
Perdón por ayer, dijo. Rach pensó que te había dicho sobre el cambio. No lo hizo, respondí, manteniendo la voz neutral. Bueno, la próxima vez, solo manda un mensaje primero, ¿ok? Fue algo extraño de escuchar de mi propio hijo. Yo lo alimentaba desde que tenía dientes. Solía mecerlo en fiebres y pesadillas. Y ahora, de repente, ¿necesitaba permiso para presentarme? Colgué el teléfono en silencio y fui a la cocina. El pastel seguía allí. Le quité la toalla, lo corté limpiamente y coloqué una porción en un pequeño plato floral, del tipo que normalmente reservaba para invitados. Lo comí despacio, sola, bajo el zumbido de la luz de la cocina. Sabía a limón y tristeza. Después de ese día, comencé a notar todo lo que ya había cambiado mientras yo no miraba. Rachel ya no firmaba las tarjetas con cariño. Los nietos llamaban menos. Daniel dejó de llamar por completo, a menos que yo lo hiciera primero. E incluso entonces, era breve, como si marcara una tarea en su lista. Ese domingo no fue el terremoto. Solo fue el momento en que noté las grietas en las paredes. Pensaba que éramos un tipo de familia. Pero nos habíamos convertido en otra. Una más fría. Una que hacía citas en lugar de tradiciones. Una donde mi presencia era tolerada, no valorada. Esa realización dolió más que cualquier insulto. Creo que nos mentimos en pequeñas formas para seguir adelante. Decimos están ocupados, o no es personal, o la próxima vez será diferente. Pero a veces no hay próxima vez. A veces la puerta se cierra y nadie la vuelve a abrir, no porque sean crueles, sino porque no creen que importe para ti. Olvidan que solo porque no te quejas no significa que estés bien. Olvidan que el silencio no es lo mismo que la paz. Ellos comieron el pastel que Daniel compró en la tienda. Pero el que yo hice, lleno de ralladura, recuerdos y anhelos, quedó intacto, como yo. Y ese fue el día en que me di cuenta. Podía seguir presentándome sin ser invitada, o podía empezar a invitarme de nuevo a mi propia vida. Es curioso cómo las cosas pequeñas son las que se quedan contigo. No las grandes traiciones, no los gritos, sino los olvidos silenciosos. Las pequeñas exclusiones. Los diminutos actos de borrado que no parecen gran cosa en el momento, pero que se acumulan como nieve hasta que tu espíritu entero está sepultado. Después del incidente del pastel, dejé de llevar comida por completo. No porque ya no quisiera cocinar, sino porque ya no podía soportar verla ignorada. Aún preparaba platos, por costumbre más que nada, pero los mantenía en casa. Envueltos y esperando. Por si alguien se acordaba de mí. No lo hicieron. Rachel empezó a organizar más eventos. Branches, cumpleaños, pequeñas reuniones. Me enteraba después, por fotos en redes sociales o un comentario casual de mi nieta, abuela, los cupcakes en casa de la tía Rachel estaban buenísimos. Tía. Nunca me gustó cómo insistía en eso. No abuela Rachel, no señorita Rachel. Solo tía. Como si hubiera reescrito su propio papel en la familia. Una vez vi una foto grupal de un domingo al que no fui invitada. Todos sonriendo. Mi hijo con el más pequeño en su regazo. Rachel junto a él, con la mano en su hombro como si hubiera ganado algo. El pie de foto decía, el tiempo en familia es el mejor. La miré durante mucho rato, como si con pura concentración pudiera hacer que yo apareciera en el encuadre. Cuando confronté a Daniel, suavemente, dijo, pensé que Rachel lo había mencionado. No creímos que quisieras venir hasta acá otra vez. Estaba a 20 minutos. Pero así siempre empezaba, con suposiciones. No creímos que te molestaría. Pensamos que así era mejor. Imaginamos que estabas ocupada. Nadie preguntaba. Recuerdo otra ocasión, Rachel decidió hacer un día de acción de gracias apto para niños. Reemplazó el pavo asado por nuggets de pavo. El puré de papas era de caja. La salsa de arándanos era la enlatada, con marcas como barrotes de prisión. Cuando ofrecí hacer mi relleno tradicional, sonrió y dijo, mantengámoslo simple este año. Los niños no comen esas cosas de todos modos. No quiso ser cruel. Eso me repetía. Pero la intención no siempre borra el impacto. Incluso la forma en que me hablaba cambió, educada pero cortante, como una cajera que sonríe por obligación. Una vez me corrigió frente a los niños por usar la palabra mimado. No decimos eso, canturreó.
Preferimos, muy amado. Asentí y me mordí la lengua, aunque había criado a un hijo perfectamente decente usando todas las palabras que ella ahora prohibía. Aún así, seguí intentándolo. Llevaba libros para los niños. Bufandas hechas a mano. Pequeñas notas metidas en sobres solo para recordarles que la abuela todavía estaba aquí. Un día encontré una de mis tarjetas en la basura, sin abrir. Se había deslizado de la bolsa de basura al suelo del garaje. Mi letra aún era visible, para Lily, con amor de la abuela Maggie. El sobre estaba roto, pero la tarjeta dentro no había sido tocada. Nunca se lo conté a nadie. Solo volví a casa y lloré en el mismo delantal que una vez usé para limpiar los deditos pegajosos de Daniel cuando era pequeño. No era la tarjeta. Era el mensaje detrás: aquí no eres necesaria. Fue entonces cuando empecé a guardar pequeñas cosas. No por sentimentalismo, sino como una forma de recordar quién era. Una servilleta de papel de la última cena que organicé. Un camión de juguete que Daniel una vez dejó en el alféizar de mi ventana. Y un día, mientras limpiaba los cajones de la cocina, encontré algo que no había visto en años. Una tarjeta de lugar amarillenta con mi nombre, Maggie, escrito en la letra torpe de 3er grado de Daniel. Las había hecho para un proyecto escolar e insistió en que las usáramos para la cena del domingo. Todos tenían una: papá, mamá, abuela, incluso el perro. La mía fue la única que guardé. Miré ese pequeño cuadrado de papel doblado durante mucho rato. Estaba manchado por el tiempo, los bordes suaves como las esquinas de los recuerdos viejos. Lo coloqué en la repisa, justo entre la foto de Peter y un frasco de lavanda seca. Se convirtió en mi rebelión silenciosa. Un recordatorio de que una vez tenía un lugar en la mesa. Y no porque alguien me lo permitiera, sino porque pertenecía allí. Los desaires continuaron, cada uno tan pequeño que era fácil de justificar. Una llamada perdida. Un mensaje de cumpleaños en vez de una visita. Una cancelación de último momento porque surgió algo. Nunca venían con crueldad. Esa era la parte astuta. Venían envueltos en conveniencia. Desdén disfrazado de ocupación. Pero yo me daba cuenta. Siempre te das cuenta, eventualmente. Incluso cuando finges que no. Especialmente entonces. Rachel una vez organizó una cena con sus padres y no me invitó, ni siquiera para pasar por el postre. No fue personal, dijo. Era solo un ambiente diferente. Un ambiente diferente. Como si yo fuera una nota equivocada en su música. Dejé de discutir. Dejé de ofrecer. Dejé de preguntar. Pero no dejé de doler. Solo me volví silenciosa al respecto. Y ese silencio desarrolló dientes. Coloqué la tarjeta amarillenta con mi nombre en la repisa como una reliquia de una vida que ya no vivía. No me habían echado, pero me habían reducido a una nota al pie. Y estaba a punto de reescribir mi lugar en la historia. Recuerdo el día que dejé de fingir. Era un domingo, por supuesto. Ya tenía las manos en la masa, rondas de panecillo subiendo bajo un paño de cocina, cuando mi teléfono vibró. Me limpié los dedos en el delantal y lo levanté. Un mensaje de Daniel. Solo una línea: hola mamá, Rachel cree que es mejor que los domingos sean solo con los niños ahora. Menos caótico. Espero que lo entiendas. Lo leí de nuevo. Luego otra vez. Las palabras no cambiaron, pero su peso sí. Menos caótico. Me quedé en esa cocina, la misma en la que estuve cuando Daniel dio sus primeros pasos, cuando Peter me besó con salsa en la mejilla, cuando la risa vivía en las paredes, y de repente, fue como si ya no perteneciera allí. Como si incluso mi propio espacio hubiera empezado a rechazarme, reflejando su decisión de vuelta como un espejo al que no quería mirar. Sin llamada. Sin conversación. Solo una decisión. Un exilio silencioso entregado como una multa de estacionamiento. Quería gritar. Pero no lo hice. Quería ir allá, pero no lo hice. Quería preguntarle por qué habíamos llegado a esto. ¿Por qué ahora me etiquetaban como caos? Pero no lo hice. En su lugar, terminé los panecillos. Me senté a la mesa, sola, y comí 2 con miel y mantequilla, mirando por la ventana sin ver nada en particular. Cada bocado era una protesta. Cada trago, una forma de duelo. Más tarde esa tarde,
Caminé por el pasillo hasta el armario del pasillo y abrí una caja que no había tocado en años. Los suéteres de Peter aún estaban doblados adentro, aún oliendo levemente a cedro y algo cálido. Enterré mi cara en ellos y sollocé, no solo por él, no solo por los domingos perdidos, sino por mí. Por la mujer que esperó demasiado tiempo para decir basta. Y aún así, no respondía al mensaje de Daniel. No tenía las palabras. O tal vez tenía demasiadas. Caminé por esa semana como un fantasma. Fui al mercado y evité el pasillo de repostería. Me salté la sección de flores. Apagué la radio porque cada canción se sentía demasiado esperanzadora o demasiado cruel. Dejé de hablar con mis amigas sobre la familia. Era demasiado complicado explicar una herida que no había sangrado, solo se había amoratado. El domingo siguiente, no hice comida. Ni siquiera preparé café. Me senté en el porche con un libro en el que no podía concentrarme y observé cómo la calle se quedaba en silencio. En algún momento, escuché risas llevadas por el viento, ese tipo de risa que viene de los niños, liviana y aguda. Probablemente venía de unas casas más abajo, pero mi corazón se retorció como si hubiera venido de mi propia sangre. Y entonces, porque el duelo hace cosas extrañas, recordé un momento de hace décadas. Daniel tenía 8 años. Se había raspado la rodilla tratando de trepar al peral en nuestro patio trasero. Corrí hacia él, con el corazón en la garganta, esperando encontrar sangre y lágrimas. Pero cuando llegué, solo me miró y dijo, no lloré, mamá. Sabía que vendrías. Eso se quedó conmigo. Porque ahora, él no venía. Y yo era la que contenía las lágrimas. ¿Alguna vez has recordado algo pequeño, justo cuando todo parece desmoronarse? Al día siguiente, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y un bolígrafo. Por primera vez en mucho tiempo, no escribí una lista de compras ni un recordatorio. Escribí las palabras, merezco un lugar en cualquier mesa que haya ayudado a construir. Y debajo de eso, y si no me ofrecen uno, yo construiré el mío. Aún no sabía qué significaba eso. Solo sabía que algo se había roto dentro de mí. No de una forma dramática, destrozada, sino con ese chasquido silencioso e irreversible que te dice, esto ya no se trata de ellos. Se trata de ti. Ellos se habían llevado los domingos. Pero no podían llevarse lo sagrado que yo había bordado en ellos. No podían llevarse la receta de mi mente. El calor de mi cocina. El amor que todavía tenía a dónde ir. Podían cerrar sus puertas. Pero no podían cerrar mi espíritu. ¿Te habrías ido, o habrías soportado más? ¿Alguna vez guardaste silencio solo para mantener la paz? Ellos me quitaron mi lugar en la mesa, pero no me quitaron la receta. Y cuando alguien toma tu silencio como consentimiento, tal vez sea hora de empezar a hablar con algo más fuerte que las palabras. El primer domingo después del mensaje, no cociné. El segundo domingo, no lloré. Para el tercero, empecé a preguntarme si el silencio se estaba convirtiendo en otra cosa, insensibilidad. Pasé esas semanas en una especie de semipenumbra, donde los días se sentían descoloridos y mis pasos ya no resonaban en mi propio hogar. Aún iba al supermercado, pero pasaba de largo frente a la harina y los huevos sin detenerme. Todavía hojeaba mis tarjetas de recetas, pero solo por costumbre, nunca con intención. Incluso los pájaros fuera de mi ventana sonaban demasiado fuertes, como si se burlaran del silencio del que no podía escapar. Mis amigas comenzaron a notarlo. Mi vecina Beth, que a menudo venía a pedir azúcar que no necesitaba, preguntó suavemente si me sentía un poco rara. Sonreí, asentí y mentí. Ya sabes cómo es, dije. Solo una temporada tranquila. Pero no era tranquila. Era vacía. Y hay una diferencia. Dejé de llamar a Daniel. Me dije que si él quería hablar, lo haría. Los días se convirtieron en semanas, y el teléfono permaneció en silencio. Ni siquiera un mensaje. Sin fotos de los niños. Sin noticias de la escuela, ni dientes que se caen, ni rodillas raspadas. Ese tipo de detalles que antes llenaban mi vida como un edredón de retazos, de repente, desaparecidos. Eliminé el chat grupal familiar de mi teléfono. De todos modos, no había sonado en meses. La casa estaba demasiado limpia ahora. Demasiado ordenada. Las encimeras de la cocina brillaban, intactas por harina o glaseado. La mesa permanecía puesta para una, a veces para ninguna.
Dejé de molestarme en usar servilletas de tela. Tomaba el té sin platillos. Y luego, un domingo, algo cambió. Estaba sentada en la cocina leyendo una revista vieja cuando el olor a ajo flotó en el aire, no desde mi horno, sino desde la unidad de al lado. Mi nuevo vecino, un hombre de unos 60 llamado Frank, estaba cocinando algo rico y familiar. Me golpeó como una ola, cuanto lo extrañaba. No la comida. El acto en sí. El ritual. La forma en que cocinar te hace sentir que estás dando algo de ti, incluso cuando no hay nadie a quien dárselo. Por impulso, me levanté y abrí la despensa. Mis manos se movieron sin necesidad de permiso. Harina. Aceite. Un frasco de ejotes en escabeche. No sabía lo que estaba haciendo, solo que mi cuerpo lo recordaba. A media tarde, la casa olía como solía hacerlo. Mantequilla, tomillo, algo antiguo y cálido. Puse la mesa, no con porcelana, solo platos sencillos, pero 2 de ellos. No sabía para quién era el segundo. Creo que era solo esperanza. Unos minutos después, Frank tocó la puerta. Se había quedado afuera y sostenía un plato humeante de pasta al horno. Le ofrecí un plato y dije, puedes dejar las llaves en el bolsillo. Te quedas a cenar. Pareció sorprendido, luego sonrió. Bueno, no puedo decir que no a eso. Esa noche, hablamos de nada en particular, sus hijos adultos, los robles viejos del vecindario, la mejor forma de asar papas. No fue una revelación. No fue un nuevo comienzo. Pero fue la primera vez que reí en semanas. El domingo siguiente, volví a cocinar. Nadie vino, pero igual puse la mesa para 2. Por si acaso. El domingo siguiente, Beth vino sin avisar. Había olido pan horneándose. Estás alimentando a un ejército, bromeó. Solo fantasmas, respondí, sonriendo de verdad esta vez. Pero estás invitada. Se quedó 3 horas. Trajo su tejido. No lo tocó ni una vez. Se convirtió en una rutina. Una silenciosa. No invitaba a la gente, pero venían de todos modos. Atraídos por el olor. O tal vez por otra cosa. Algo que no podía nombrar. Creo que hay mucha gente como yo, calladamente sola, esperando un lugar que se sienta como hogar. Un domingo, escuché un suave golpe y abrí la puerta para encontrar a la señora Espinosa, de 3 casas más abajo. Sostenía una bandeja de arroz con frijoles y dijo simplemente, escuché que ahora usted recibe visitas. No la corregí. Porque tal vez sí lo hacía. Comimos a la luz de las velas, como si importara. Como si nosotras importáramos. Una noche, unas semanas después, estaba de pie en el fregadero, secando un plato, cuando escuché una puerta de auto. Miré por la cortina y vi a Daniel junto a su maletero. No tenía a los niños. No traía flores. Solo una expresión vacilante y 2 manos que no sabían qué sostener. Caminó hacia la puerta, se quedó allí, pero no tocó. Miró la tarjeta amarillenta con mi nombre en la repisa a través de la ventana. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso a su auto y se fue. No me moví. No hablé. Solo me quedé allí, sosteniendo ese último plato en un silencio tan denso que se sentía sagrado. Pensaron que su silencio me encogería. Pero me enseñó cómo llenar una habitación sin su permiso. Y en algún lugar de esa quietud, dejé de esperar su golpe en la puerta, y comencé a prepararme para mi propio tipo de reunión. La casa nunca fue ruidosa, pero empezaba a vibrar de nuevo. No con ruido, sino con vida. Había encontrado una especie de ritmo en la quietud, una suavidad en la soledad. Cada domingo ahora tenía un propósito silencioso. Un asado aquí, un guiso allá. Un cobler de durazno que calentaba las ventanas con vapor y memoria. Nunca envié invitaciones. Pero la gente venía. Beth traía paños de cocina y chismes del vecindario. Frank traía historias de sus días en la ferretería. La señora Espinosa siempre traía más comida de la necesaria, junto con la suave música de canciones de cuna en español saliendo de sus labios. Éramos extraños convertidos en familia, no por sangre, sino por elección. Había dejado de esperar a Daniel y a los niños. No por enojo, sino por compasión hacia mí misma. Aún pensaba en ellos, por supuesto.
especialmente en los días en que el sol golpeaba el porche justo como solía hacerlo cuando Daniel era pequeño, descalzo y pegajoso por la limonada. Pero ya no revisaba mi teléfono buscando mensajes que nunca llegaban. Entonces, una tarde a principios del otoño, Daniel apareció. Sin previo aviso, sin tocar, solo el sonido de grava bajo los neumáticos y el crujido familiar de la verja. Abrí la puerta y lo encontré allí de pie con una bolsa de papel, torpe y casi tímido. Traje tu fuente para cacerolas, dijo, extendiéndola como una ofrenda de paz. La misma que había dejado fuera de su puerta meses atrás, todavía con la etiqueta de cinta adhesiva descolorida, cazuela de ejotes con amor, mamá. La tomé de sus manos y me hice a un lado. Él no entró. No sabía que, estabas organizando cenas de nuevo, dijo, mirando más allá de mí hacia las risas que venían del cuarto trasero donde Frank y Beth estaban poniendo la mesa. No lo estoy, dije. Solo alimento a quienes se presentan. Su boca se abrió levemente, como si fuera a responder, pero se cerró de nuevo. No vine a pelear, dijo. Solo, quería explicar. Esperé. Ese tipo de espera que se siente más pesada que hablar. Bajó la mirada. Rachel vio una foto tuya con los vecinos. La mesa. La comida. Ella piensa que es un poco manipulador. Como si estuvieras tratando de reemplazarnos. Ahí estaba. La traición. Un giro que no había esperado, pero que debía haber anticipado. No había hecho nada más que abrir mi puerta. Y sin embargo, de alguna manera, en la versión de Rachel, me había convertido en la villana de una guerra invisible. ¿Le dijiste que eso no es lo que es esto?, pregunté suavemente. Él dudó. Demasiado tiempo. Ella solo se siente amenazada, dijo finalmente. Como si tal vez estuvieras haciendo una declaración. Caminé hacia la repisa. La tarjeta con mi nombre, Maggie, escrita con la letra de tercer grado de Daniel, todavía estaba allí. La tomé, la giré entre mis dedos. Ella hizo una declaración primero, dije. Con silencio. Con puertas cerradas. Con domingos a los que nunca fui invitada. Él no respondió. Coloqué la tarjeta suavemente sobre la mesa. Nunca quise reemplazar a nadie, dije. Solo quería dejar de sentir que yo había sido reemplazada. Él tragó saliva con dificultad. Y entonces apareció algo que no había visto en su rostro en años: culpa. No del tipo conveniente que desaparece con un abrazo. Sino del tipo pesado. El que llega cuando finalmente ves a la persona que olvidaste ver. Se acercó a la silla a su lado, pero no se sentó. Creo que la arruiné, dijo en voz baja. Quería paz en mi hogar. Pero no me di cuenta de lo que te estaba costando. Asentí. Y de lo que te estaba costando a ti. Porque él había quedado atrapado entre dos mujeres, dos expectativas, dos vidas que amaba. Y al tratar de complacer a una, abandonó a la otra. Esa noche, no se quedó. Dijo que regresaría, pero no pregunté cuándo. Después de que se fue, regresé a la cocina. Frank sirvió vino sin preguntar. Beth me pasó un plato. Nadie preguntó qué se dijo. Porque el mejor tipo de amigos no necesitan todos los detalles. Solo te pasan un tenedor y te recuerdan que no estás sola. Más tarde, después de que todos se habían ido y las velas se consumían, me paré frente a la repisa otra vez. Sostuve la tarjeta una vez más. Luego la quité. No porque ya no la quisiera, sino porque finalmente entendí, no necesitaba una prueba de mi lugar. Ya había creado uno nuevo. Lo llamaron manipulación. Yo lo llamé resurrección. Porque cuando te han dejado fuera de la casa que construiste, no ruegas para volver a entrar. Construyes otra puerta. Y la abres de par en par. No quería hacer ruido. No quería causar problemas. Después de la visita de Daniel, no me comuniqué. No publiqué nada, no hablé sobre lo que se dijo, no traté de hacer una escena. Solo seguí haciendo lo que había comenzado, abriendo mi puerta los domingos. Alimentando a quien viniera. Manteniendo la tetera caliente y mis manos ocupadas. No fue una revolución. Fue supervivencia. No había horario, ni confirmación, ni conteo de personas. Algunas semanas, solo éramos Beth y yo. Otras veces, 5 o 6 personas llegaban con pastel comprado en la tienda y demasiado que decir.
Un domingo lluvioso, el chico que cortaba mi césped llegó con su madre. Dijo que no cocinaba desde hacía semanas y no sabía por qué sintió la necesidad de tocar. Olía a pollo asado, dijo, casi avergonzada. Sonreí y le pasé un plato. La mesa no era larga, pero era suficiente. La comida no era elegante, pero era cálida. Las risas no eran forzadas, y las historias no siempre tenían finales felices, pero eran honestas. Eso era lo que había estado anhelando todo el tiempo. No la comida. El significado. Volví a usar la vajilla buena. No porque alguien fuera especial, sino porque lo eran. Cada domingo se convirtió en una especie de resurrección silenciosa. No del pasado, sino de las partes de mí que pensé que se habían apagado, la hospitalidad, el sentido de pertenencia, la alegría de ver a alguien dar el primer bocado y suspirar aliviado. Y aún así, nunca mencioné a Daniel ni a los niños. A nadie. Ni siquiera a mí misma, no en voz alta. Ellos habían tomado su decisión. Y yo finalmente tomé la mía. Sin embargo, comencé a revisar viejos álbumes de fotos. No para lamentar, sino para recordar. Encontré una foto de Daniel de niño, sentado en un tazón de mezclar, con harina en todo el cabello. Me reí hasta llorar. Luego lloré hasta volver a reír. Puse esa foto en el refrigerador, junto a un dibujo con crayón de la nieta de la señora Espinosa. Uno decía, mi hijo. El otro, mi nuevo domingo. Ninguno anulaba al otro. Ambos podían existir en la misma puerta. Y entonces, una tarde, decidí hacer algo que no había hecho en décadas. Planté hierbas en la ventana de la cocina. Romero, albahaca, tomillo. Quería que algo verde creciera en esta nueva versión de mi vida. Algo que requiriera cuidado, pero ofreciera recompensa. Cuando el romero empezó a brotar, sentí una especie extraña de esperanza. No ruidosa. Solo constante. Una mañana, recibí una tarjeta por correo. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre en el sobre, con la letra de Daniel. Dentro había una nota. Corta. Sin disculpas, sin explicaciones, solo 6 palabras. Te extraño. ¿Y tu mesa? La leí 3 veces. Luego la guardé entre las páginas de mi libro de cocina, junto a mi receta de pastel de limón. No respondí. Todavía no. Ese domingo, hice el pastel. No para ellos. Para mí. Y cuando puse la mesa, coloqué un plato extra. Por si acaso. Nadie de esa parte de mi vida apareció. Pero estaba bien. El pastel seguía caliente, y el silencio ya no se sentía vacío. Se sentía merecido. Unas semanas después, Beth trajo a su hermana. Frank invitó a su barbero. La mesa de los domingos había crecido de maneras que nunca predije. Ya no era una rebelión. Era un ritual. Algo sagrado en lo ordinario. Una noche, mientras limpiaba los mostradores después de que todos se habían ido, me di cuenta de que algo más había cambiado. Ya no me sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Ya no me paraba en la ventana buscando luces que nunca llegaban. Ya no anhelaba su validación como pan después de ayunar. Lo que había creado no era un reemplazo de la familia. Era una restauración de mí misma. Ya no intentaba demostrar mi lugar. Simplemente vivía en él. Daba largas caminatas. Probé una nueva receta de galletas de lavanda. Leía poesía en voz alta mientras revolvía la sopa. ¿Y la tarjeta amarilla con mi nombre? La guardé en el fondo de un cajón de cocina. No por amargura, sino porque ya no necesitaba un recordatorio de quién era. Lo sabía. No grité. No avergoncé. Solo mantuve la puerta abierta y la estufa encendida. Y al hacerlo, descubrí algo más profundo que la venganza, una paz que no necesitaba público. Creo que ellos esperaban que desapareciera. Tal vez no que me desvaneciera de forma dramática, pero sí que me desvaneciera silenciosamente en los rincones de sus vidas. Convertirme en la foto descolorida en una repisa, el mensaje ocasional cuando los alcanzara la culpa, la ausencia segura que hacía más fácil su nuevo ritmo. No creo que Rachel me odiara. Eso habría sido más fácil de enfrentar. No, creo que ella solo quería control.
Y el control rara vez deja espacio para los matices, o para suegras que cargan demasiados recuerdos en sus cacerolas. Durante un tiempo, les creí. Creí que era anticuada, dominante, demasiado tradicional. Interpreté el papel de la matriarca descartada, susurrando mi valor en espacios olvidados. Pensé que tenía que aceptar la distancia. Que la dignidad significaba quedarme callada incluso cuando todo dentro de mí quería gritar. Pero lentamente, a través de los panecillos, las risas en el porche y los cubiertos de segunda mano chocando contra la cerámica, recordé algo crucial. No era frágil. No era obsoleta. Simplemente no era bienvenida en una casa que ayudé a construir. Esa no era mi vergüenza que cargar. Pensaron que seguiría rota porque así me comporté durante mucho tiempo. Educada. Obediente. Invisible. Pero lo bueno de estar rota es que aprendes a reconstruirte. Ladrillo a ladrillo obstinado. Ritual a ritual reclamado. Y me reconstruí, no con venganza, sino con vegetales del mercado, con romero fresco en la ventana, y con puestos en la mesa para personas que nunca me pasaron por alto. Cada domingo, mi hogar se llenó de historias, de matrimonios fallidos, de padres perdidos, de sueños reavivados a través de la sopa y la amabilidad. Una mujer, Evelyn, una viuda de la calle de al lado, dijo. Solía llorar los domingos. Ahora horneo galletas los sábados solo para traerlas aquí. Sonreí y le dije. Esto no es una protesta. Es una comida compartida de supervivencia. Rachel debió haberse enterado. No por mí, nunca dije su nombre. Pero el chisme tiene alas, y las historias del vecindario viajan más rápido que las disculpas. Una tarde, recibí un mensaje de voz. Su voz era tensa, demasiado formal. Solo quería decir que me parece un poco triste, la forma en que estás poniendo a la gente en nuestra contra. Espero que lo reconsideres antes de que esto divida a toda la familia. Ese fue el momento en que lo supe. Ella no había cambiado. No se había ablandado. No se había dado cuenta de que yo no estaba tratando de dividir nada. Simplemente estaba eligiendo no seguir siendo pequeña. Nunca respondí. No había nada que decirle a alguien que confunde límites con traición. En cambio, planté más hierbas. Pinté el marco de la puerta que se había desconchado durante años mientras yo estaba demasiado ocupada con el corazón roto como para notarlo. Quité la foto enmarcada de su boda, no por despecho, sino porque ya no me traía alegría. La reemplacé con una foto de mi mesa de los domingos, llena de manos pasando pan y desconocidos convirtiéndose en familia. Nunca alcé la voz. Nunca le pedí a Daniel que eligiera. Y aún así, mi silencio se volvió más fuerte que cualquier acusación. Un domingo, mi nieta mayor, Lily, apareció sola. Sin aviso. Solo un suave golpe y una sonrisa tímida. Mamá dijo que podía venir, susurró, sosteniendo un libro que quería mostrarme. La abracé más fuerte de lo que pretendía. Nos sentamos en la cocina e hicimos galletas con huella digital como solíamos hacerlo. Me dijo que extrañaba el olor de mi casa. Me gustan más los domingos aquí, dijo, con la boca llena de mermelada. No pedí detalles. No pregunté por Rachel. Solo dije. Siempre eres bienvenida en mi mesa. Volvió la semana siguiente. Y la otra también. Nunca lo publiqué. No lo necesitaba. Algunas victorias son privadas. Ritmo emocional cinematográfico, fuerza silenciosa. Un domingo, coloqué un pastel recién horneado en la ventana para que se enfriara y me quedé junto a él, mirando la calle en silencio. Rachel pasó en coche. Sé que me vio. No saludó. Yo tampoco. Pero sonreí, no por rencor, sino por la certeza de que ya no necesitaba que ella me viera. Yo me veía a mí misma. Y también lo hacía cada persona que ahora se sentaba a mi mesa. No hablé de lo que había pasado. No busqué venganza. Simplemente me mantuve firme, como el tomillo que crece salvaje en mi ventana, fragante y firme. Pensaron que el silencio me rompería. Pero aprendí a levantarme en lo callado, una comida, un recuerdo, un límite inquebrantable a la vez. No fue planeado. No hubo tormenta dramática, ni puertas azotadas ni advertencias en susurros. Solo una tarde de domingo soleada, lo bastante cálida como para dejar abierta la puerta con mosquitero, cuando oí voces afuera, agudas, familiares,
e inconfundiblemente mías. Los nietos. Estaba revolviendo salsa en la cocina, con un aroma cálido y picante envolviendo la habitación, cuando escuché la risa de Lily. Salí y vi el coche de Daniel estacionado en la acera, el maletero aún abierto. Los niños ya habían subido medio camino por la entrada. Rachel venía detrás, un paso más lento, sosteniendo una bolsa de regalo como si fuera un escudo. Cruzamos miradas. Sin sonrisas. Solo reconocimiento. Daniel venía justo detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando a todos lados menos a mí. Abrí la puerta y me quedé en el marco. «Hola, abuela», gritó Lily, sin aliento, ya casi en los escalones. «Trajimos pastel de limón». Mis ojos se dirigieron a Rachel. El mismo pastel que no me dejaron servir el año pasado. «¿Podemos pasar?», preguntó Daniel, más bajo ahora. Su voz sonaba joven otra vez, como cuando pedía repetir pero temía que le dijera que no. Abrí la puerta por completo. Entraron. La casa no se inmutó. Los vecinos ya estaban dentro, Beth doblando servilletas, Frank descorchando vino. La señora Espinosa tarareaba suavemente mientras acomodaba flores en la mesa. Rachel dudó en el umbral del comedor, observando todo. Sus ojos recorrieron la mesa, platos de verdad, servilletas de lino, flores de tela y fuentes de comida humeante. Claramente estaba sorprendida. «Esto es, mucho», dijo, con la voz plana. «Es domingo», respondí. «Se come». Daniel carraspeó. «Pensamos que tal vez podríamos unirnos hoy». «Son bienvenidos», dije, señalando 2 sillas vacías al fondo. «Siempre hay lugar». Rachel miró a los demás. Extraños para ella. Calidez desconocida. Me miró otra vez, como buscando una intención oculta. «Esto no fue para herir a nadie», dijo, con tono cortante. «Solo quería espacio». «Y lo tuviste», respondí con suavidad, sirviendo la salsa en un tazón. «Pero el espacio no siempre se queda vacío». Beth le tendió a Rachel una cuchara de servir, sonriendo como si nada pasara. Rachel no la tomó. Dejó la bolsa de regalo sobre el mostrador. «Traje un pastel. De la nueva pastelería. Es orgánico». Lo miré. «Corteza perfecta, cinta elegante». Asentí una vez. «Gracias». Y entonces, por primera vez, le pregunté algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. «Rachel, ¿crees que hay lugar para más de una matriarca en la mesa?» Parpadeó. Sus dedos se apretaron sobre el mostrador. «Creo en el equilibrio», dijo. «Y en los límites». Yo también, respondí. Por eso dejé de tocar la puerta. La habitación se quedó en silencio. No un silencio tenso, sino el que espera a que la verdad se asiente. «Nunca quise dejarte afuera», añadió. «Pero necesitaba espacio para construir nuestras propias tradiciones». Dejé el tazón de salsa y crucé las manos. Y yo necesitaba espacio para dejar de esperar permiso. Daniel dio un paso adelante. «Cometimos errores, mamá». «Yo cometí errores. Debí haber hablado. Debí haberte defendido». «No lo hiciste», dije. «Pero estás aquí ahora». Miró la mesa, con ojos suaves. «Esto se siente como hogar», y dijo. «Lo es», respondí. «Pero no por mí. Porque seguimos apareciendo». Los nietos ya estaban sentados, con los platos llenos. Lily contaba una historia sobre la escuela, y nadie en la mesa preguntó por qué o cómo terminamos todos ahí juntos. Rachel finalmente se sentó. No comió mucho. Pero se quedó. Eso fue suficiente. En un momento, Rachel fue a tomar el pastel que trajo, pero Lily la interrumpió. «No, quiero el pastel de limón de la abuela. El que tiene la corteza suave». La mano de Rachel se quedó en el aire. Luego dejó la caja de pastelería a un lado y dobló su servilleta. No dijo una palabra. Ese momento lo dijo todo. Más tarde, mientras se limpiaban los platos y se servía más vino, me encontré observándola. No por juicio, sino por curiosidad. No hubo gritos. Ni estallidos finales. Solo un cambio lento, sutil de peso. Vio algo que la asustó, no el conflicto, sino la irrelevancia.
No esperaba que sobreviviera fuera del sistema que ella controlaba. Pero lo hice. Y no solo eso, florecí. Ella vino esperando recuperar el control. Pero lo que encontró fue a una mujer que ya no necesitaba permiso para ser la anfitriona de su propia alegría. Y esa fue la verdad más silenciosa y afilada de todas. Rachel no se quedó mucho después de ese domingo. Ayudó a recoger los platos, limpió el mostrador mecánicamente, y se fue antes de que terminara el postre. Sin abrazos, sin despedida prolongada. Solo una inclinación educada, como alguien que sale de una reunión que duró demasiado. Daniel se quedó. Ayudó a sacar la basura. Se tomó su tiempo limpiando la mesa. Dijo que le gustaba el olor de las velas. Luego, finalmente, se sentó en la isla de la cocina como solía hacerlo de niño, esperando que se enfriaran las galletas. Se veía mayor de lo que recordaba. No por los años, sino por el peso que había cargado, la mayoría en silencio. Ella no es tan fuerte como finge ser, dijo de repente, mirando sus manos. Rachel, pregunté con suavidad. Asintió. Ha estado luchando con ansiedad, dijo. Durante años. Por eso se aferra tanto al control. Las listas. Las reglas. El aislamiento. Todo es armadura. No dije nada, pero mi corazón se movió. No porque eso lo justificara todo, sino porque, por un momento, vislumbré a la mujer detrás de la dureza. Continuó, lloraba después de cada fiesta. Decía que nunca sentía que daba la talla. Que odiaba lo fácil que tú hacías que todo pareciera. Que eso la hacía sentir reemplazable. Esa palabra me golpeó como una piedra. Pensaba que yo intentaba competir, pregunté, apenas en un susurro. Pensaba que estabas ganando, dijo. Y ahí estaba, el giro que nunca vi venir. Todo este tiempo, creí que me habían borrado en silencio, minimizado, dejada de lado. Pero para Rachel, yo había sido demasiado grande. Mi presencia no era invisible. Era intimidante. En su mente, yo no había desaparecido, yo había estado flotando sobre todo. Me recosté en la silla, atónita por el giro. No porque hiciera correctas sus acciones, sino porque las hacía humanas. Ella no es cruel, dijo Daniel. Está asustada. Pensé en los años que pasé tratando de no ser demasiado, intentando hacerme pequeña y silenciosa para que Rachel pudiera respirar. Pero a veces la gente no quiere espacio. Quiere seguridad. Y si no la sienten dentro de sí mismos, intentan controlar el mundo exterior hasta que obedece. Ella nunca se ha disculpado, dije suavemente. No creo que sepa cómo, respondió él. Nos quedamos en silencio un rato. De ese que no duele. Solo se instala. Luego me miró. No merecías lo que pasó. Debería haber dicho algo antes. Ya lo hiciste, respondí, y puse mi mano sobre la suya. Pulso emocional, nostalgia y confrontación suave. Esa noche, después de que se fue, abrí el cajón superior y saqué de nuevo la vieja tarjeta con mi nombre. Maggie, decía. Aún con esa escritura torcida y esperanzada de tercer grado. La sostuve en mis manos un largo momento. No por tristeza, sino por reflexión. Luego la doblé por última vez y la coloqué dentro del libro de cocina, junto a su nota. Extraño tu mesa. Y a ti. Ya no necesitaba tenerla a la vista. Porque ya no necesitaba un recordatorio de que pertenecía. La prueba estaba en el hogar que había reconstruido. Sonó el timbre. Era Lily de nuevo, esta vez con su hermano menor. Mamá dijo que podíamos venir otra vez, dijo animada. Dijo que haces el mejor chocolate caliente. Lo hago, sonreí. Pero solo si me ayudan a revolver. Corrieron a la cocina, ya cómodos. Saqué 2 tazas del armario y añadí una pizca de canela, justo como solía hacerlo cuando Daniel tenía su edad. Mientras esperábamos que la leche se calentara, Lily se adentró en el comedor. Abuela, llamó. Sí. Señaló la pared de fotos familiares, donde había reemplazado la imagen de la boda por instantáneas de nuestros nuevos domingos, vecinos riendo, platos humeantes, manos cálidas. ¿Por qué no hay más fotos nuestras?, preguntó, mirándome con curiosidad. Las habrá, respondí, apoyando suavemente mi palma en su espalda. Si siguen viniendo. Ella temía ser reemplazada,
así que trató de borrarme. Pero la verdad es que nunca fui su competencia, fui la raíz. Y las raíces no necesitan permiso para seguir creciendo. Nunca quise ganar. Esa palabra siempre me pareció más propia de juegos o rencores, no de familias, no de mesas de domingo, no de una mujer que una vez rezó porque su hijo solo encontrara a alguien amable. Pero en algún punto, Rachel y yo nos volvimos oponentes en una partida que ninguna de las dos quería admitir que jugábamos. Y sí, hubo momentos en que imaginé cerrar puertas de golpe, dar discursos que la hicieran encogerse, señalar cada desprecio y cada silencio cortante. Pero no lo hice. Porque la dignidad no es callarse por debilidad, es callarse por fortaleza. La verdadera fuerza no necesita audiencia. Solo necesita una silla, un plato, y una puerta abierta sin disculpas. La verdadera victoria no estaba en hacerle sentir lo que yo sentí. Estaba en ya no necesitar que lo sintieran. Porque yo me había sanado de formas que ellos no presenciaron. Me había remendado con masa madre y repeticiones. Había reconstruido una vida que ya no giraba alrededor de su aprobación como una luna desesperada. Y lo hice sin un solo portazo. Rachel nunca se disculpó, no de la forma que la gente espera. No hubo confesiones entre lágrimas ni llamadas emocionales. Pero empezó a dejar que los niños me visitaran más. Dejó de hacer comentarios a través de Daniel. No intentó recuperar los domingos. Simplemente dejó de resistirse. Y eso, en su forma callada, fue su rendición. Y fue suficiente. Porque no necesitaba su remordimiento para medir mi valor. Ya sabía quién era. Había aprendido a bendecir mis propias comidas. A saborear mis propias victorias. A alimentar a otros no por validación, sino por la alegría de dar sin desaparecer. No quería venganza. Quería restauración. Y la encontré, no donde esperaba, sino en la risa de los vecinos, en los brazos de los nietos, y en el aroma de limón elevándose como un himno. Daniel venía más seguido ahora. A veces traía algo simple, hierbas frescas, un frasco de mermelada. Una vez, no trajo nada y solo dijo, necesitaba estar aquí hoy. Y eso también fue suficiente. Un domingo, Lily me ayudó a colgar una nueva foto en la pared. Era de la mesa. Mi mesa. Velas encendidas, manos extendidas, alguien riendo a mitad de frase. Ella dio un paso atrás y dijo, parece una pintura. Lo es, respondí. Del tipo en la que uno vive dentro. Ella no lo entendió del todo, pero algún día podría hacerlo. Algún día, tal vez organice una cena propia y comprenda el costo del silencio, la fuerza de mantenerse suave cuando te han dejado en el frío. Y tal vez entonces recuerde cómo su abuela se mantuvo firme. No ganando, sino negándose a desaparecer. Olvidaron que yo solía ser la que ponía la mesa. Pero ahora lo recuerdo. No solo la puse. Yo construí la habitación donde está. ¿Qué habrías hecho tú en mis zapatos? ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Me excluyeron. Y no asalté las puertas. Solo me di la vuelta, y construí algo mejor, un asiento a la vez. No creo que haya una sola historia contándose a la vez. Está la historia que vivimos, la de las cazuelas, las voces quebradas y las invitaciones que nunca llegan. Está la historia que otros cuentan sobre nosotros, pulida y parcial, recortada para su comodidad. Y luego está la historia debajo de todo eso, la que solo el silencio conoce, la que late en cada palabra contenida y en cada plato que nunca fue devuelto. Esta fue la mía. Una historia que empezó con una puerta cerrada y terminó con una mesa abierta. No la mesa con la que empecé. No la de la que me quitaron. Sino una que construí con mis propias manos, mi propio corazón, y mi propio recuerdo profundo y lento. Me tomó años entender que la dignidad no se anuncia. Llega en la forma en que sigues presentándote en tu propia vida, incluso después de que otros han dejado de presentarse por ti. Nunca intenté opacar a Rachel. Solo trataba de no desaparecer. Y no desaparecí. La verdad es que perdí cosas, tiempo, recuerdos, fotos que nunca se tomaron. Hay momentos que nunca recuperaré, cumpleaños que observé desde lejos, risas que solo escuché a través del altavoz del teléfono, no desde un pasillo. Pero lo que encontré fue algo más profundo. Descubrí que no estoy definida por quien me incluye. Estoy definida por cómo me presento, especialmente cuando nadie más cree que lo haré. Mi hogar,
mi corazón, mis domingos, no son actos de rebeldía. Son actos de recuperación. Recuperar el calor. Recuperar el espacio. Recuperarme a mí misma. Ahora miro atrás y veo que gran parte de mi dolor venía de intentar pertenecer a algo que ya no tenía espacio para mí. Y tal vez eso no sea crueldad. Tal vez solo sea la vida creciendo en direcciones distintas. Pero crecer no tiene que significar perder. También puede significar hacer espacio, nuevas ramas, nuevas raíces, nuevos cuartos añadidos a casas antiguas. Lily todavía viene. A veces con su hermano, a veces sin él. Cocinamos. Reímos. Me hace preguntas que no siempre sé cómo responder, pero lo intento. No para parecer sabia. Solo para ser honesta. Daniel también aparece. No tan seguido como antes, pero más de lo que me había atrevido a esperar. A veces nos sentamos en el jardín y no hablamos del pasado. Solo nos sentamos. Y eso, creo, también es una forma de sanar. Rachel nunca volvió a sentarse en nuestra mesa. Pero he aprendido que no toda herida termina en una reconciliación. A veces, la paz simplemente significa soltar la necesidad de tener la razón. O de ser necesitada. O de ser vista. Ya no rezo por su disculpa. Solo rezo para que se sienta segura en su propia piel, en su propio hogar, y en su propia maternidad. Porque ahora sé que cuando no nos sentimos seguros, empezamos a cerrar puertas que nunca tuvimos la intención de cerrar con llave. ¿Y yo? He dejado de golpear la puerta. Simplemente dejo encendida la luz del porche. Ellos cerraron la puerta. Pero yo me convertí en la casa.